A partir de este momento usted está en sintonía con el programa internacional Música y algo más y su segmento cultural De cara a la comunidad. Un espacio de análisis y comentarios de interés general, cultura, política, comunicación, inmigración y mucho más, conducido por Rodolfo Henrich, Hernán Chovil y Mauricio Granillo. Vamos a tener el gusto de entrevistar a la señora cónsul general de El Salvador, licenciada Celia Medrano, quien por cierto ya tiene aproximadamente un año de ejercer sus funciones en la ciudad de Washington y ya conoce bastante la problemática de los salvadoreños inmigrantes en este país. Vamos a tratar el tema de la inmigración de los salvadoreños, cómo es que una comunidad tan grande como la salvadoreña, que por cierto es la más grande en el área de Washington, ha llegado hasta esta ciudad y cuáles son los motivos del por qué emigran tantos ciudadanos salvadoreños a los Estados Unidos. Señora cónsul. Doctor Mauricio Granillo, muchas gracias por invitarme a su programa en esta ocasión, esta noche. Muchas gracias a la teleaudiencia por estarse poniendo al tanto de estos temas importantes para la comunidad. Sí, estamos hablando de que los salvadoreños, las salvadoreñas, somos la conocida como minoría mayoritaria en el área de Virginia, Washington y Maryland. Estamos hablando de 500,000 y medio de salvadoreños en el área, en comunidades muy consolidadas, alguna de ellas con más de 30 años de haberse constituido como comunidad migrante en Virginia principalmente. Hay barrios latinos de alta presencia latinoamericana y de fuerte incidencia salvadoreña. Hemos cambiado el paisaje de Washington o de Maryland. Barrios como Langley Park son de una fuerte influencia salvadoreña, o la famosa Chirilagua City, un viejo pueblo en San Miguel, que prácticamente tiene parte de su representación en el área de Alexandria, Virginia. Sí, somos la minoría mayoritaria en el área de Washington y sus alrededores, y por supuesto eso se va traduciendo poco a poco en influencia política, en influencia cultural y una presencia altamente positiva de una comunidad trabajadora, entregada y tremendamente emprendedora. Ahora, ¿cuál cree usted que son los motivos por que se da esta inmigración masiva? Hay tres motivos principales. Hay una cantidad enorme de factores que provocan para los salvadoreños y para cualquier diáspora de otras latitudes del mundo la migración. En El Salvador han sido marcados tres factores principalmente. Uno de ellos fue la necesidad económica. Es una migración de los años 60, 70. Muchos de los salvadoreños en el área tienen más de 30 años de haber migrado, y es una población que por falta de oportunidades, por tratar de garantizar el sustento de sus familias en El Salvador, partieron y se asentaron en Estados Unidos. Después vino el conflicto armado, una guerra de 12 años que causó por razones de violencia política otro tipo de migración y una fuerte oleada que también vino por la transnacionalización de las familias, de las sociedades y sobre todo la articulación de redes sociales. Buscó Estados Unidos principalmente para asentarse, pero cuyo factor principal fue la violencia política. Actualmente hay una nueva oleada en la última década principalmente, marcada por la continuidad del factor económico. Sigue habiendo falta de oportunidades que obligan a los salvadoreños a migrar a otras naciones, principalmente a Estados Unidos, para garantizar el sustento de sus familias y la propia, pero también está el fenómeno de violencia social. Hay una serie de elementos de delincuencia y crimen organizado, no solo en El Salvador, sino en Centroamérica, que últimamente está marcándose como factor principal de una nueva ola migratoria a estas latitudes.
¿Y usted considera que no se ha podido resolver el problema de la violencia, el problema de las maras, de las pandillas, de las extorsiones, y que mucha gente viene hacia los Estados Unidos huyendo precisamente de esa situación? Se da una serie de situaciones, sobre todo en el caso de coacciones y extorsiones. Hay un enquistamiento de crimen organizado a nivel de diferentes estructuras que está marcando desde el ámbito de violencia social de que muchas familias son extorsionadas, muchas familias son amenazadas a pagar una cuota cotidiana, semanal, mensual, que está causando severos daños en las familias. Muchas familias que tienen sus arraigos en Estados Unidos exponen esa situación. Hijos que están estudiando con el apoyo de sus familiares acá en Estados Unidos se ven forzados a buscar el mecanismo de la migración porque en El Salvador son víctimas de extorsión, por ejemplo. Hay un esfuerzo muy fuerte con la Embajada de El Salvador ante la Casa Blanca en Washington y los consulados, los 16 consulados salvadoreños en Estados Unidos, que están tratando de articular con la figura del enlace policial comunitario en la embajada. El comisionado Oscar Chávez es ese enlace policial y estamos tratando de poder al menos orientar y acompañar a aquellas personas residentes en Estados Unidos que son víctimas directas e indirectas de extorsión debido a la delincuencia y el crimen organizado principalmente que se da en El Salvador. Música y algo más se transmite todas las semanas a la misma hora por este su canal. Ya regresamos. Hola amigos, soy Rosita Hurtado, diseñadora de moda, y continúen con música y algo más. Continuamos con la entrevista que estamos haciéndole a la señora cónsul general de El Salvador en Washington, licenciada Celia Medrano, y estamos hablando sobre los problemas migratorios que tienen los salvadoreños precisamente en los Estados Unidos. Y una de las razones, ella explicaba, que era el problema del auge delincuencial que existe ahora en El Salvador y que por lo tanto, al haber extorsiones y amenazas, mucha gente tiende a buscar la emigración como salida a su problema. ¿Qué está haciendo el gobierno de El Salvador para contrarrestar este problema en sí? Hacía una referencia en el segmento anterior de que para atender este tipo de situaciones, acompañar a víctimas de extorsiones en El Salvador o a familiares que se encuentran en El Salvador, de salvadoreños que se encuentran en el área de Estados Unidos, se encuentra el enlace policial, el comisionado Oscar Chávez, para poder dar asesoría y poder hacer referencias y contactos con autoridades estatales y gubernamentales relacionadas con el combate al crimen organizado en El Salvador y tratar de establecer mecanismos que puedan proteger a las víctimas o potenciales víctimas de estos hechos. Sin embargo, el tema de poder atacar de raíz el crimen organizado parte de factores educativos y de oportunidades. Debe de buscarse lo que en jurisprudencia en materia de derecho internacional en derechos humanos el profesor Antonio Cancado Trindade habrá nombrado como buscar y garantizar el derecho a no migrar. Es decir, el garantizar por parte del Estado salvadoreño o del Estado de cualquier nación que se den condiciones que no obliguen a la persona a migrar, tales como la violencia social, la violencia política o la falta de oportunidades económicas. Estoy firmemente convencida de que se están dando pasos importantes que no se habían dado anteriormente en materia de garantizar oportunidades en El Salvador, particularmente para la juventud. Esas oportunidades hacen de que los jóvenes no encuentren condiciones
para poder ser víctimas del crimen organizado, mucho menos ser actores del crimen organizado, porque tienen la oportunidad de recrearse, la oportunidad de formarse y las oportunidades de colocarse en los ámbitos laborales correspondientes a la formación técnico-profesional que han tenido. Esos factores en su conjunto, que el gobierno está dando pasos muy importantes para garantizarlo, significa trabajar por el derecho a no migrar y la seguridad social, la seguridad jurídica, la seguridad democrática son básicos para que las personas puedan sentirse en condiciones de protección y de garantía necesarias para permanecer viviendo con dignidad en su país de origen. Entiendo que hay dos clases de emigrantes salvadoreños, los documentados y los indocumentados. ¿Quisiera explicarme a qué se debe esa diferencia? Hay una condición marcada principalmente en la regularización de la documentación que hace que un extranjero viva con la documentación que le permite vivir y trabajar legalmente en un país. Y hay otra condición de personas que han entrado al país de manera indocumentada. No soy muy amiga de trabajar la terminología de documentado o indocumentado, porque la mayoría de nuestra población salvadoreña en el área está documentada, tiene una identidad. Lo que no tiene es el permiso de residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Continuamos con la entrevista con la señora Cónsul General de El Salvador, licenciada Celia Medrano, y queríamos saber un poco acerca de cuántos salvadoreños se estima que residen en los Estados Unidos. En Estados Unidos estamos hablando de aproximadamente 2 millones de salvadoreños, distribuidos principalmente, doctor Granillo, 1.600.000 en California, Los Ángeles, 500.000 y medio en Washington, Maryland y Virginia, y alrededor de 400.000 en el área de Houston. Estamos dispersos en todo Estados Unidos, pero las mayores concentraciones son en esos números, principalmente en esos 3 estados, en esas 3 ciudades, en esas 3 áreas. En el consulado que usted dirige, aproximadamente ¿cuántos pasaportes se otorgan diariamente? Me gustaría hacer la diferencia entre la demanda con respecto a la capacidad de entrega de pasaportes. Los pasaportes diarios que se entregan oscilan entre 60 a 75 pasaportes todos los días. La demanda puede ser superior a 150 pasaportes diarios. Si hubiera capacidad de sacar 150 pasaportes diarios, estaríamos a la altura de la demanda diaria de pasaportes, del servicio de emisión de pasaportes, tanto en los consulados de Woodbridge en Virginia como del consulado de El Salvador en Washington. Es importante, doctor, que usted toque este tema porque ha sido muy difícil plantear a las diferentes entidades estatales de que el pasaporte para la mayoría de ciudadanos salvadoreños es usado como documento de identidad más que un documento para viajar. ¿Por qué? Porque para accesar a servicios de salud, para accesar a, por ejemplo, pagar impuestos, es llamativo. Puedo afirmarle que la mayoría de salvadoreños, independientemente de su condición migratoria, pagan impuestos en este país, porque cuando se da la fecha de que los impuestos tienen que reportarse, que es en enero, febrero, marzo, ya hay una triplicación de la demanda de pasaportes, porque es necesario, al reportar los impuestos, presentar un documento, un ID con foto, como llega nuestra gente al consulado a solicitarlo. Entonces, el pasaporte para la mayoría de usuarios de los servicios consulares es utilizado como un documento de identidad más que un documento de viaje. Eso permite asumir que también la mayoría de usuarios del consulado se encuentran en Estados Unidos, al menos en el área que está bajo mi jurisdicción, en una condición migratoria irregular.
lo cual es necesario hacer esfuerzos muy grandes para garantizar de que estas personas no continúen en esa situación.